Érase una vez, en una bulliciosa ciudad moderna, una familia adinerada que aparentaba ser perfecta, pero albergaba profundos secretos. Esta familia estaba liderada por el señor y la señora Múgaba, ambos adinerados y respetados en toda la metrópolis. Poseían Múgaba, el principal negocio de exquisita joyería de oro, plata y perlas, y eran famosos por poseer la prestigiosa Múgaba. Sus riquezas brillaban como las gemas que vendían y su influencia se extendía mucho más allá de los límites de la ciudad. Durante muchos años, el señor y la señora Múgaba anhelaban tener un hijo, pero sus oraciones no fueron respondidas, dejando su gran mansión resonando con un profundo vacío. Un día, mientras visitaban un orfanato lejano, se encontraron con una pequeña y delicada niña que destacaba entre todas las demás por su piel pálida, su cabello blanco como la nieve y sus ojos de un color suave y único. Era inconfundiblemente diferente. Era una niña albina y la pareja sintió una conexión inmediata. La llamaron Fena y pronto se convirtió en su querida hija adoptiva. Fena era bondadosa y exuberante. Amaba a su nuevo familia con cada fibra de su ser y se regocijó por finalmente tener un hogar. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado pocos años después de la adopción de Fika. La señora Múgaba dio a luz a una niña. La pareja la llamó Delila y la familia celebró con inmensa alegría. Delila fue proclamada como una bendición milagrosa y su llegada estuvo marcada por una efusión de amor y atención por parte de sus padres. Con el paso del tiempo, se hizo evidente una dolorosa disparidad en el trato que recibía Fika. Su carácter amable y su apariencia distintiva a menudo eran relegados a un segundo plano, mientras que Dalila recibía constante adoración cada vez que algo salía mal. Si una taza se rompía o un tazón se ensuciaba, el señor y la señora Múgaba dirigían su ira hacia Fika. «¿Por qué eres tan torpe?», exclamaban. «Dalila es tan valiosa que debes protegerla a toda costa». Sus severas voces dejaron a Fika confundida y desconsolada, pues no podía entender por qué sus esfuerzos por complacerla nunca eran suficientes. Una noche, en la cena, Dalila comentó en broma: «Fika, siempre. Parece que lo estropeo todo, ¿no?». A lo que Fena respondió en voz baja: «Ojalá pudieras ver que me esfuerzo al máximo». En otro momento tranquilo en la sala, el señor Magabi la reprendió: «Debes tener más cuidado, Fena. Dalila depende de nosotros para mantenerla a salvo». Tales intercambios subrayaban la creciente tensión y el doloroso desequilibrio amoroso en el hogar. Dalila, perceptiva del favoritismo que se le demostraba, empezó a explotar la situación. Descubrió que si lloraba o fingía contratiempos, sus padres invariablemente la culparían. Siempre que deseaba algo, una simple acusación de que Fena había roto o extraviado era suficiente. Una tarde, mientras las dos hermanas estaban sentadas en la sala, entre el brillo de los muebles pulidos, Dalila se acercó a Fena con una sonrisa pícara y un delicado collar en la mano. «Vamos, Fika, juguemos un rato con este hermoso collar». Dalila insistió. Fika dudó, consciente del valor sentimental del collar para su madre, pero Dalila insistió: «Por favor, solo un rato. Prométeme que nada saldrá mal». Benica aceptó a regañadientes, esperando que este momento de juego finalmente pudiera salvar la distancia entre ellas. Jugaron juntas hasta que, en un fugaz lapso de concentración, el collar se rompió, provocando una cascada de brillantes gemas que se esparcieron por el suelo. Dalila jadeó, con los ojos abiertos de alarma. «Debes asumir la culpa. Fika, mamá, estará furiosa», susurró con urgencia. Fika sintió que se le encogía el corazón, pero con un tembloroso asentimiento, decidió proteger a su hermana cuando la señora Múgaba descubrió el collar roto. Su rostro se tornó rojo de ira. «Fena, ¿cómo pudiste ser tan negligente?», gritó. Su voz resonó por toda la espaciosa sala. «No fue mi culpa, mamá. Intenté tener cuidado», suplicó F, pero sus explicaciones fueron ahogadas por las de su madre. Furia castigada sin posibilidad de ser escuchada.
Benica se refugió en el silencio, preguntándose por qué su familia nunca podría amarla como amaron a Dalila durante los años siguientes. El mundo de Fika se volvió cada vez más limitado y sus esperanzas de recibir algún día afecto genuino. Cada error que Dalila cometía, cada regla que rompía, se atribuía a Fika, transformándola en la eterna chivo expiatorio del hogar. Se convirtió en nada más que una sombra, vagando por los grandes pasillos, cargando con la culpa de cada percance. Una fría tarde, Fika se sentó sola en el jardín. El aire fresco de la noche se mezclaba con el suave susurro de las hojas mientras miraba hacia la oscuridad. Murmuró en voz baja: «Quizás si me esfuerzo aún más, algún día verán mi valor». Sus palabras susurradas estaban cargadas de tristeza y una silenciosa determinación. En ese jardín sereno, una pequeña brasa de resentimiento comenzó a encenderse en su corazón, una chispa que prometía convertirse algún día en una formidable llama. Pasaron los años y Fika continuó viviendo bajo el techo de la familia Mugaba, asumiendo silenciosamente sus cargas, mientras Dalila florecía como una joven radiante, celebrada en toda la ciudad por su encanto y gracia. Abundaban los rumores que estaba destinada a heredar al ilustre Mugaba, consolidando aún más su estatus de favorita. Sin embargo, a medida que la belleza y la popularidad de Dalila crecían, también lo hacía su temeridad. Asistía con frecuencia a fiestas extravagantes donde se mezclaba con personajes indeseables y a menudo se encontraba en situaciones peligrosas que se descontrolaban. A pesar de todo, se esforzaba por proteger a su hermana. Muchas noches, ella la apartaba para tener conversaciones tranquilas y sinceras. «Dalila, por favor, piensa antes de actuar, Fika», decía en voz baja mientras se sentaban juntas en un rincón tenuemente iluminado del salón. «Me preocupo por ti cada momento», respondía Dalila con un raro atisbo de vulnerabilidad. «A veces», respondía, «sé que te importa, Fika, pero a veces me siento atrapada por todas estas expectativas». Estos intercambios íntimos, aunque escasos, revelaron el complejo vínculo que unía a las dos hermanas entre capas de dolor y amor tácito. Una fatídica noche, mientras Dalila asistía a una lujosa fiesta en el corazón de la ciudad, Fika se quedó en casa. Tras un largo y agotador día, de repente sonó su teléfono. Rompiendo el silencio, la voz de Dalila tembló al otro lado. «PHA, necesito tu ayuda de inmediato. He hecho algo terriblemente mal». Sin dudarlo, el corazón de palatía con fuerza mientras se dirigía al lugar que Dalila describió, un callejón tenuemente iluminado detrás del bullicioso local. Cuando Fika llegó, encontró a Dalila de pie junto a un hombre inmóvil en el suelo. Una herida profunda era claramente visible en su abdomen. Las manos de Dalila temblaban incontrolablemente y su rostro estaba pálido. «No quise que esto pasara. Fika, se abalanzó sobre mí y solo lo empujé. Todo fue un accidente», suplicó Dalila. Su voz se quebró de miedo en el silencio cargado que siguió. La mente de Fika corría mientras examinaba la escena antes de que pudiera decir más. Benica tomó la mano temblorosa de Dalila y habló con firme determinación. «Escucha, Dalila, asumiré toda la responsabilidad de esto. Confía en mí, todo se arreglará». Dalila, con los ojos llenos de lágrimas, logró preguntar: «¿Pero cómo puedes hacer eso con?» Con firme determinación, Fika respondió: «Confesaré que fui yo. Debes regresar a casa inmediatamente y actuar como si nada hubiera pasado. Sé que es injusto, pero siempre he sido yo quien se sacrifica por ti». Abrumada por una mezcla de alivio y tristeza, Dalila susurró: «Gracias, Fika. Te debo más de lo que las palabras pueden expresar». Su diálogo, cargado de tensión y tierna preocupación, subrayó la trágica dinámica que había definido sus vidas durante tanto tiempo. En ese desgarrador momento, Dalila abrazó a Fika con fuerza antes de huir en la noche, dejando a su hermana sola para afrontar las consecuencias. Poco después llegó la policía y Fika fue detenida. Mientras los agentes la esposaban, miró hacia atrás con la desesperada esperanza de una última señal de la presencia de Dalila,
pero su hermana ya se había desvanecido en la oscuridad de la comisaría. Con el corazón apesadumbrado y la voz temblorosa, Dalila aceptó toda la responsabilidad del incidente. Los agentes, desconcertados por su calma, registraron cuidadosamente su declaración mientras ella, en silencio, rezó para que su sacrificio finalmente obligara a su familia a reconocer la profundidad de su amor y altruismo. Los días siguientes estuvieron marcados por interrogatorios implacables y noches solitarias en una celda fría, mientras PHA soportaba el peso de su sacrificio. Con serena dignidad, esperó la visita de sus padres, pero nunca llegaron. La única visita que recibió fue la de un abogado enviado por la familia. Habló con indiferencia y seriedad. A Fika se le encogió el corazón al mencionar que sus padres pretendían mantener un perfil bajo y evitar cualquier escándalo. Le ofreció unas palabras de aliento antes de partir, dejándola sintiéndose más aislada a medida que se acercaba el juicio. Benica se aferró a la esperanza. Seguramente su familia vendría a apoyarla. Se aferró a la creencia de que todos sus años de lealtad y sacrificio eventualmente contarían para algo. Sin embargo, con cada día que pasaba, nadie llegaba. Cuando finalmente llegó el día del juicio, Benica fue conducida a la sala, consciente de todas las miradas sobre ella. El juez leyó los cargos y su corazón latía con fuerza mientras recorría la sala con la desesperada esperanza. Para ver a sus padres o incluso a Dalila, los asientos reservados para su familia permanecieron vacíos. En ese momento, el corazón de Fen se rompió al comprender la amarga verdad. La habían abandonado, dejándola a merced de las consecuencias de un crimen que no cometió, un crimen que asumió para proteger a su hermana. El juicio se desarrolló con rapidez y Fena fue condenada a varios años de prisión. El sonido del garrote resonó en su mente, señalando el fin de la vida que una vez conoció. Encadenada y destrozada, se la llevaron. Su corazón se llenó de un dolor tan profundo que casi la consumió en la celda oscura y solitaria. Fika recordó todos los años que pasó cuidando a su hermana y asumiendo la culpa de los errores de Dalila, todo con la esperanza de que su familia eventualmente la amara. En cambio, la dejaron de lado en el momento en que se volvió incómoda en esa celda fría. Su dolor se transformó lentamente en un deseo ardiente. ¡Oh justicia! Su corazón, una vez amoroso y leal, se endureció por la traición. Fika juró que al salir de prisión ya no sería la chica que esperaba aprobación. Se volvería fuerte, poderosa e imparable, y que un día haría sentir a la familia múgava el dolor que le habían infligido. Benica pasó los años siguientes en prisión, confinada por muros fríos y atormentada por los recuerdos de la traición de su familia. Los meses se convirtieron en años, pero su dolor permaneció vívido, alimentando su determinación. En esa celda solitaria, descubrió fortalezas internas que nunca había conocido, la resiliencia y la fuerza de voluntad que surgieron de soportar interminables noches de dolor. Cada momento de insomnio se dedicó a planificar un futuro donde superaría su pasado y obligaría a su familia a recordar a la hija que habían dejado de lado durante su encarcelamiento. Fena se hizo amiga de una sabia y anciana reclusa llamada Mama Suye, tras haber presenciado mucho en su vida. Mama Suye compartió lecciones sobre la supervivencia, la autoestima y la inutilidad de la venganza. La venganza, querida, es como un veneno. ¿Bebés? Te destruye desde el exterior. Mamá Suye la aconsejaba, pero Fena, aún profundamente herida, solo podía asentir. Aferrándose a su determinación, sabía que cuando finalmente saliera de prisión, emergería no como la chica tímida que había entrado, sino como una mujer fuerte y sabia, decidida a reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Finalmente, llegó el día en que la sentencia de Fika terminó. Cuando las puertas de la prisión se abrieron, salió y sintió el cálido sol en su rostro por primera vez en años. Respiró profundamente y liberó aire fresco. Abrazó el nuevo comienzo. Ya no era la chica tímida y obediente que una vez solo se esforzó por complacer a los demás. Ahora se movía con propósito. Durante los meses siguientes, Fenica trabajó incansablemente para reconstruir su vida desde cero.
Inteligente e ingeniosa, ahorró cada centavo en trabajos ocasionales y turnos nocturnos. Decidida a dejar su huella en el mundo, se sumergió en el estudio de las finanzas empresariales y la industria joyera. Se concentró en el legado de Transuk Mugaba, el renombrado imperio conocido por su exquisito oro, plata y perla. Creaciones. Soñaba con fundar una empresa que rivalizara o incluso superara ese ilustre nombre. El camino de Fika no estuvo exento de obstáculos. Muchas puertas se le cerraron e innumerables personas la descartaron como una simple exconvicta sin futuro. Sin embargo, perseveró paciente y silenciosamente, ascendiendo con paso firme hasta que finalmente estableció su propio negocio de joyería. Lo llamó Tiny Gems. Al principio, Tiny Gems era una modesta tienda en una calle concurrida, pero Fika se dedicó por completo a crear piezas exquisitas que rápidamente captaron la atención del público. Sus diseños eran únicos y cautivadores, como nunca antes se había visto en la ciudad. La gente acudía en masa a Tiny Gems, atraída por la belleza de sus joyas y el aura enigmática de la mujer que lo respaldaba. A medida que su negocio florecía, también lo hacía la influencia de Fika. Forjó poderosas conexiones, construyó alianzas estratégicas y se ganó la reputación de una talentosa y formidable empresaria. Pronto, su imagen apareció en revistas y periódicos, y los rumores sobre el auge de Tiny Gems se extendieron por toda la ciudad. Una noche, Fika asistió a un gran evento al que asistieron. La élite de la Teidad, segura y elegante, entró al lugar con la cabeza bien alta, vestida con un elegante vestido que dejaba ver sus joyas. La sala quedó en silencio mientras la gente la reconocía, pero ella prestó poca atención a los murmullos. Estaba allí solo para afirmar su presencia mientras se mezclaba con la multitud. Su mirada se posó en un rostro familiar al otro lado de la sala. Era Hussein, un joven y adinerado hombre de negocios. Pronto supo que era el esposo de Dalila, quien poseía un encanto que atraía a la gente sin esfuerzo. Fika no pudo evitar notar la forma en que la miraba, intrigada por su aura misteriosa. Le ofreció una sutil sonrisa, sintiendo los primeros indicios de un plan formándose en su mente. Hussein se acercó y le extendió la mano. Debe ser Fena, el visionario. Tras pequeñas gemas, dijo con una sonrisa cortés, sí, soy Fena. Ella respondió suavemente mientras le estrechaba la mano, debe ser Hussein, el esposo de Dalila. Los ojos de Hussein brillaron de sorpresa. Nunca imaginé. Dalila tenía una hermana. Él notó que su tono era una mezcla de intriga y leve diversión. Durante los siguientes días, los caminos de Fena y Hussein se cruzaron con frecuencia. Hussein, cautivado por su inteligencia y encanto, comenzó a pasar más tiempo con ella discutiendo estrategias e ideas de negocios. No pasó mucho tiempo antes de que se extendieran rumores sobre su estrecha amistad y Fena supo que estos susurros eventualmente llegarían a Dalila. Mientras tanto, las pequeñas gemas seguían creciendo, acercándose cada vez más al nivel de Mugaba. Fena tomó medidas cuidadosas para asegurar el éxito de su empresa, estudiando cada movimiento de Transuk Mugaba y aprendiendo sus fortalezas y debilidades. Contrató a diseñadores talentosos, formó un impresionante equipo de marketing y trabajó incansablemente para eclipsar el antiguo negocio de su familia Mugaba. Un día, Fika recibió una invitación formal a una exposición de joyería donde Transuk Mugaba podría presentar su última colección. Era un evento público y Tiny Gems también había sido invitada como una de las estrellas emergentes de la industria. Fika sabía que era la oportunidad perfecta para mostrarle a su familia y al mundo en quien se había convertido. Llegó el día de la expo y Fena entró con Hussein luciendo un llamativo collar de su propia colección. La sala estaba repleta de periodistas y compradores que esperaban con impaciencia los últimos diseños. Mientras PHA se movía entre la multitud, sus ojos se encontraron con los de Dea al otro lado de la sala. El rostro de Dea se congeló. Una mezcla de sorpresa e incredulidad se dibujó en sus rasgos. Benica se acercó a su hermana con una mirada firme e inquebrantable. «Hola Deila, ha pasado un tiempo», dijo con voz tranquila pero penetrante.
Dela forzó una sonrisa, aunque sus ojos delataban su inquietud. Fika, no sabía que estabas en el negocio de la joyería, comentó Dalila. Los labios de Fika se curvaron en una pequeña sonrisa. Oh, sí, Tiny Gems ha sido todo un viaje. Supongo que somos competidores. Ahora ella respondió, con un tono impregnado de tranquila determinación. Dalila miró nerviosamente a Hussein, quien observaba a Finika con admiración. Una punzada de celos y miedo cruzó su rostro y Fika lo notó. Sintió una sutil satisfacción. Esto era solo el comienzo. Cuando Fika se dio la vuelta para irse, murmuró para sí misma, «Me dejaste sufrir sola. Ahora es mi turno de ver cómo se desmorona todo lo que aprecias». Su corazón se aceleró y su mente se mantuvo lúcida y concentrada. Su viaje, de niña solitaria y abandonada a mujer poderosa, apenas había comenzado. Estaba decidida a que todos los que la habían perjudicado enfrentaran las consecuencias de sus actos. La reputación de Fika como una poderosa empresaria seguía creciendo, al igual que su influencia sobre Hussein. Mientras Dalila observaba desde la distancia, su preocupación e inseguridad se intensificaban. Hussein parecía cautivado por el encanto de Fika y era evidente para todos que respetaba su agudeza mental y resiliencia. Dalila percibió el cambio entre ellos. El cálido afecto que una vez definió su matrimonio se desvanecía, reemplazado por tensión y sospecha. La familia Maaba también empezó a sentir la presión. Las pequeñas gemas se habían convertido en una feroz competencia, acaparando clientes y causando sensación en la industria. Circulaban rumores sobre el rápido ascenso de Fika y se rumoreaba que Mugaba podría enfrentar pronto una caída. Dalila se encontró dudando del legado de su propia familia. Una noche, Fika invitó a Hussein a una cena privada para hablar de una posible colaboración. Hussein aceptó con entusiasmo. Al llegar a un elegante restaurante en la azotea donde Fika los esperaba, las luces de la ciudad brillaban mientras disfrutaban de la comida, discutiendo estrategias de negocios y planes de futuro. Pero a medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió más personal. Boyne dijo, mirándola con una intensidad inesperada, «No puedo evitar admirar lo lejos que has llegado. Has construido un imperio desde la nada. Sé que no fue fácil». Fika sonrió con una pizca de tristeza en los ojos y respondió, «Tienes razón, Hussein, no fue fácil. Tuve que aprender a sobrevivir por mi cuenta. Tuve que convertirme en alguien más fuerte. Alguien que no sería pisoteado ni olvidado». Hussein se acercó a la mesa y colocó una mano reconfortante sobre la suya. «Lo entiendo y quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Cuando Fika lo miró a los ojos, sintió una oleada de satisfacción. Sabía que Dalila se pondría furiosa si se enteraba de esta cena. Era una pequeña victoria, pero apreciaba a Hussein, el hombre al que Dalila siempre había apreciado. Ahora la miraba con admiración y respeto. Poco después de que se difundiera la noticia de la cena, los temores de Dalila se convirtieron en ira. Esa noche confrontó a Hussein, exigiendo saber por qué había pasado la noche con su hermana. Frustrada por sus celos, desestimó sus acusaciones, etiquetándola de insegura. Su discusión se intensificó, dejando a Dalila sintiéndose humillada y sola. En ese momento, se dio cuenta de que Finika no solo atacaba el negocio de su familia, sino que perseguía su propia vida. Al día siguiente, Dalila confrontó a Finika. Irrumpió en Tiny Gems, encontrando a Finika sin previo aviso. Su moderna oficina con vistas al horizonte de la ciudad. Fika levantó la vista de su escritorio cuando Dalila entró. Su rostro tranquilo y sereno. «¿Qué intentas hacer?», preguntó Dalila con voz temblorosa. «¿Regresaste? ¿Construiste este negocio y ahora intentas robarme a mi esposo? La venganza es lo único que te importa». Fika se levantó lentamente, encontrando la mirada fría de su hermana. «¿De verdad crees que esto es solo venganza, Dalila? ¿Crees que estoy aquí por un pequeño rencor?». Las palabras de Fika hicieron que el rostro de Dalila palideciera al sentir finalmente el peso del resentimiento de su hermana.
Un resentimiento que siempre había rechazado. Benica, yo, no conocía a Dalila. Susurró con voz temblorosa. Benica rió amargamente. Nunca te importó saberlo, Dala, pero ahora no tienes elección. Estoy aquí y no desapareceré. Esta vez te quedarás al margen. Benica regresó a su trabajo, despidiendo a Dila con un breve gesto de la mano. Furiosa y conmocionada, Dila partió, jurando preservar el legado de su familia a cualquier precio. A medida que pasaban los días, Dila intentó, para recuperar el control, pero el daño ya estaba hecho. La red y la influencia de Fika continuaron expandiéndose mientras Truk Mugaba enfrentaba desafíos crecientes. Los proveedores comenzaron a retirarse y los clientes cambiaron su lealtad a Tiny Gems. Por primera vez en su vida, Dalila sintió el peso aplastante del fracaso en casa. Su relación con Hussein se deterioró. Él pasaba cada vez más tiempo fuera, citando asuntos comerciales urgentes. Dalila se vio consumida por la paranoia. Convencida de que Fika estaba orquestando su caída en todos los aspectos de su vida, cada vez que veía el nombre de Fika en las noticias o escuchaba a alguien hablar de Tiny Gems, una sensación de pavor la abrumó. Un día, Dalila recibió la devastadora noticia de que Truk Mugaba había sido superado en la puja por un proyecto crítico destinado a rescatar a la empresa. La oferta ganadora había sido de Tiny Gems. El triunfo de Fika era total. No solo había rivalizado con Mugaba, sino que también lo había superado, afirmando la cima de la industria. Desesperada, Dalila buscó a Fika por última vez. Casa privada de Fika para hablar, suplicando una oportunidad para enmendar las cosas. Por favor, Fena. Imploró con voz temblorosa, no puedo perderlo todo. Transuk Mugaba es el legado de nuestra familia. Haré lo que sea, pero no me lo quites. Benica miró a su hermana con una mezcla de satisfacción y lástima. Había anhelado ver sufrir a Dalila, pero ahora que estaba destrozada y derrotada, una punzada de tristeza la conmovió. ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó Dalila. Suavemente me diste la espalda cuando más te necesitaba. Me permitiste cargar con la culpa. Me dejaste sufrir y nunca miraste atrás. Dalila bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que me equivoqué. Actué egoístamente y no consideré tu dolor. Pero por favor, Fennica, dame una oportunidad para enmendarlo por un momento. Fena dudó, su corazón dividido entre las heridas del pasado y la posibilidad del perdón, pero su ira contenida hacía que dejarlo ir se sintiera como una traición a todo lo que había soportado. No te debo nada. Dalila, dijo fríamente, tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con ellas. Los hombros de Dalila se hundieron en la derrota al comprender las palabras de Fika. Lo había perdido todo, el negocio de su familia, el afecto de su esposo y su propia dignidad. Fika vio partir a su hermana, sintiendo una especie de cierre. Finalmente había vengado los años de penurias que había sufrido esa misma noche. Fika, sentada sola en su amplia oficina con vistas a la ciudad, había conquistado un extraño vacío que la atormentaba. Aunque había logrado todo lo que soñaba, ser dueña de la marca de joyería más exitosa de la ciudad, con riqueza, influencia y respeto, persistía un dolor profundo. Había ganado la batalla, pero las cicatrices de su pasado se negaban a desvanecerse. Sentada en su lujosa oficina, observando la ciudad, las luces centelleaban como estrellas distantes. Fika no sintió triunfo, solo vacío. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Su asistente entró con una carta. Esto acaba de llegar para usted, señorita Fena, dijo la asistente, entregándole un sobre. Reconociendo la letra familiar, Fen la supo de inmediato. De Dalila. Curiosa y ligeramente inquieta, Fena abrió la carta y comenzó a leer. Querida Fena. Empezaba. Me doy cuenta de que te lastimé profundamente y sé que las disculpas no pueden deshacer los años de dolor que causé. Entiendo tu ira y tu necesidad de venganza, pero por favor, recuerda que nunca he dejado de amarte como hermana,
incluso cuando actué egoístamente. El corazón de Fika se encogió al recordar su infancia, lleno de risas, secretos compartidos y un vínculo inquebrantable, que inundó su mente. La carta de Dalila continuaba con expresiones de arrepentimiento, un reconocimiento del daño infligido y una desesperada súplica de perdón. Mientras Fena leía las últimas líneas, sintió que el peso de su ira comenzaba a disiparse, reemplazado por una leve ligereza. A la mañana siguiente, Fénica decidió visitar a su hermana. Llegó a la casa de Dalila para hablar. Hussein abrió la puerta, sorprendido de ver a Fena. «Dalila está en la cocina», dijo en voz baja. Fika se dirigió a la cocina, donde Dalila estaba sola. Su expresión era una mezcla de aprensión y tristeza. Dalila, sorprendida, levantó la vista al ver que Fika se acercaba. «Dalila, Fika», dijo en voz baja. Su voz era apenas un susurro. Se quedaron en silencio un momento. Sin saber cómo empezar, finalmente, Fika habló con suavidad. «Recibí tu carta». Dalila bajó la mirada. La culpa y el arrepentimiento eran evidentes en su rostro. «Sé que no merezco tu perdón», murmuró, «pero quiero que sepas que lo siento de verdad». Respirando hondo, Fena continuó, «Estoy aquí para decirte que te perdono». Dalila. Las lágrimas brotaron de los ojos de Dalila, y por primera vez en años, las dos hermanas se abrazaron. Su abrazo llevaba el peso del dolor, la traición y el perdón que ambas habían soportado durante tanto tiempo. En ese momento, ya no eran adversarias, simplemente eran dos hermanas que habían perdido el rumbo. En los meses siguientes, comenzaron a reconstruir su relación lentamente. Encontraron pequeñas maneras de reconectarse, compartir recuerdos e incluso reír. De nuevo, Fena descubrió que dejar ir su resentimiento contenido le trajo una paz que nunca antes había experimentado. Ya no conducía por la competencia o el impulso de herir. Las hermanas estaban decididas a sanar su vínculo a pesar de las cicatrices persistentes del pasado. Benica, en particular, se encontraba anhelando sanar el vínculo que una vez apreciaron. Pasaba más tiempo con Dalila. Incluso visitó su antiguo hogar y se reencontró con su padre adoptivo, quien se había debilitado. Una tarde, mientras Benica y Dalila caminaban juntas por la ciudad, pasaron junto a un pequeño río donde una vez jugaron de niñas. Dalila se detuvo. Su mirada se suavizó al mirar a Fika. «¿Recuerdas cuando solíamos sentarnos junto a este río y hacernos promesas?», preguntó Dalila con una sonrisa melancólica. Fika asintió. El recuerdo dibujó una suave sonrisa en su rostro. «Sí, prometimos que, pasara lo que pasara, siempre estaríamos ahí la una para la otra». Dalila apartó la mirada. Su voz estaba teñida de arrepentimiento. Ojalá no hubiera olvidado esa promesa. Fénica tomó la mano de Dalila. «No es demasiado tarde, Dalila. Aún podemos reconstruir lo que una vez tuvimos. Podemos comenzar una nueva vida». Dos hermanas intercambiaron sonrisas, encontrando consuelo en la esperanza de un nuevo comienzo, a pesar de que sus vidas habían sido destrozadas por la traición en los días posteriores. Fena comenzó a redescubrir la alegría en los momentos más sencillos. Se sentía realizada por su trabajo, no porque le diera poder, sino porque le permitía crear belleza. Empezó a usar pequeñas gemas como plataforma para apoyar causas cercanas a su corazón, retribuyendo a la comunidad que una vez le dio la espalda. Dalila también encontró un propósito una vez más. Se dedicó a ayudar a los demás utilizando los recursos restantes de la familia Mugaba para ayudar a artistas con dificultades y brindar becas a jóvenes desfavorecidos. Mientras tanto, la rivalidad entre Transuk Mugaba y las pequeñas gemas se desvaneció, reemplazada por una alianza basada en el respeto mutuo. Con el paso del tiempo, Fena se dio cuenta de que su ardiente deseo de venganza había sido reemplazado por una profunda sensación de paz. La ira que una vez la había impulsado era ahora un recuerdo lejano, suplantada por un renovado amor por la vida. Había aprendido que el perdón no era solo un regalo para Dalila, fue un regalo para ella.
Una noche, mientras Finica estaba en el balcón de su apartamento viendo las luces de la ciudad brillar como estrellas, sintió una satisfacción que nunca antes había conocido. Ya no necesitaba demostrar su valía a nadie ni buscaba la validación en la venganza. Era libre, libre del pasado, libre de amargura y libre para amar a su hermana una vez más. En los meses siguientes, comenzaron a reconstruir lentamente su relación. Fena y Ala encontraron sanación no en la riqueza ni el poder, sino en el perdón y la comprensión de que su viaje había estado lleno de dolor y traición, pero se unieron más fuertes, más sabias y unidas por un amor que había sobrevivido incluso a los momentos más oscuros. Al cerrar los ojos, Fena se susurró una promesa silenciosa. Honraría la paz que había encontrado, apreciando cada día con un corazón libre del peso del pasado, y por primera vez, creyó de verdad que su vida le pertenecía. Una vida llena de esperanza, sanación e infinitas posibilidades. Gracias por ver mi historia, darle me gusta y comentarla. Me mantiene en marcha. Hasta que nos volvamos a encontrar, queridas.